A ver ahora, Ahora Alex. sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Estuvimos acá con bastante calor en Arizona, ya comenzó el verano. Esta semana tuvimos una buena noticia, bajó la temperatura, solo que tuvimos frío esta semana. Aprovechamos otra semanita de frío porque ya la semana que viene comenzamos con el infierno, las temperaturas a 100 grados vamos a estar la semana que viene. Así que ya tú sabes cómo va a estar esto. Y son 100 grados literales, No, porque está sí. hablando en Fahrenheit para aquellos que están en Europa y en países con un sistema eh, de temperaturas normal y corriente. Así que van a ser 100 grados literales. Y de hecho, en verano vais a estar en, ¿qué? 104, 105 grados, ¿no? No, sube más. Aquí sube hasta 120 y pico grados, 130 grados. 125. Ok. O sea Sí, que para sí, los aquí puedes cocinar un huevo arriba de una piedra en el piso, así que acá se pone en candela. Los que están en Celsius está hablando de entre 45 y 50 grados de temperatura. Así que hay que aguantarlo. Ujú. ¿Qué te voy a decir? Alex, ¿tuvo buen recibimiento Daniel 13? Sí, estuve viendo. A muchas personas les pareció muy interesante. Varias personas me contactaron también, Ujú. hablándome acerca de Daniel, las enseñanzas que tuvieron, buscando, loco por buscar una Biblia que tuviera Daniel 13 y 14, lo que les gustó. También avisar a aquellos que están ahora conectándose en directo que anoten la hora porque sigue siendo las reuniones en directo a las 9 hora de España, pero España ha cambiado su hora para su horario de verano. Así que en su franja horaria miren a ver en Google qué significa eso para ustedes. Si ustedes están en un país que cambian, como ha sido el caso de Australia, por eso me ven con cara todavía más de dormido, porque son las 4:30 de la mañana, no, las cinco de la mañana ahora, pero me levanto a las 4:30, pero no me ha dado tiempo de despertar a mi cara. Entonces, por los siguientes meses tendremos las citas que tengamos en directo, pues seguirán siendo a las 9 de la noche, hora española, pero claro, con los cambios horarios de invierno y de verano, puede que haya cambiado también a la hora de que tú en tu país te conectes. ¿Ok? Así que tienes que Tenías que haberte ver. hecho una coladita de café y ponerte al lado ahí mientras estabas en el programa para que te despertaras. Yo me estaba echando ahí agua fría y uy, a ver si me despierto. Muy bien, pues tenemos Daniel 14. ¿Qué podemos, antes de leerlo, qué podemos anticipar a nuestra audiencia, Alex, de Daniel 14? Para ponerles un poquitito en contexto, ¿qué crees que les Sí, serviría para que, sobre todo si nunca lo han leído, para que no les choque desde el principio? exacto. Sí, no, Daniel 14 es bien parecido a Daniel 13 en el sentido de lo práctico. Es una historia, o sea, quien quiera que se la crea real o no real, eso es problema de uno. Mm. Pero la enseñanza que tienen, los principios que tienen y todas las cosas que se le pueden sacar son bien prácticos, son bien... ah, es como las historias que usan la fábula de Esopo, no sé qué cosa, ¿me entiendes? Que es para traer enseñanzas a sí mismo. Es bien parecido a Daniel 13 en ese sentido, aunque tiene otro contexto, tiene otros protagonistas, otros personajes y otra trama completamente diferente, pero se le puede sacar muchas enseñanzas por lo práctica que es. Ujú. Y es interesante que hayas usado, por ejemplo, la palabra fábula o historias con moraleja, Ujú. o leyendas o mitos, ¿no? Había una persona comentó en alguno de los vídeos recientes, decía, bueno, entonces esto no es real. Y digo, ¿cómo que no es real? Porque si no ocurrió históricamente con los detalles históricos 100%, etcétera, entonces no es real. Es que tenemos que entender que cuando, por ejemplo, si usamos la palabra fábula o si usamos la palabra leyenda o esto es un mito o érase una vez un pastor que aburrido de cuidar las ovejas del pueblo gritaba que viene el lobo, que viene el lobo, tiene, la función principal es una función de enseñanza. Entonces, claro que es real, en la Claro. función que tiene que aplicarse para esa historia, ¿no? Y no me refiero a que el capítulo 14 sea todo fábula, ni o leyenda o mito.
¿ok? Pero sí que evidentemente se puede extraer educación de ella, información de ella, enseñanza de ella. Entonces, desde ese punto de vista, hasta los chistes Por supuesto, por pueden supuesto. ser enseñanzas, De hecho, ¿entiendes? bueno, todo el que es maestro y está con la parte de educación o algo así tiene que ver con educación, sabe que las historias es un medio súper bueno para transmitir información y Ujú, transmitir también enseñanza. Y que sea bien pegajoso, ¿me entiendes? Que se pueda entender bien las enseñanzas y se puedan captar. De hecho, Jesús constantemente decía parábolas. Y las claro. parábolas no eran que fueran reales, que realmente había un padre que tenía dos hijos, uno pródigo y el otro, pero eran cosas que podías encontrarte dentro de aquel tiempo. O sea, cuando él hablaba de la parábola del sembrador, no era que estaba, o sea, realmente estaba ese hombre que sembró pie, pero sí habían sembradores y era normal para los sembradores que parte de la semilla cayera en la piedra, parte de cayera en el camino y esas cosas. O sea, todas las enseñanzas y todas las historias, incluso estas mismas de Daniel, aunque parezcan ficticias y otras más, ah, tengan elementos quizás de ficción, quizás tengan elementos, pero hay otros que sí son reales y se Mm, toman de cosas que pasaban contemporáneas en el tiempo de ellos y que eran bien conocidas para las personas que le iban a escuchar. Y claro. de hecho, creo que hay mucha desinformación en cuanto a lo que es un mito, porque los mitos no necesariamente significa que es mentira. Ujú, Nosotros tenemos la idea, la mala idea, de que un mito, todo lo que tiene un mito es mentira, y no es así. Hay incluso personajes que son reales dentro de la mitología, ¿me entiendes? Y lugares y eventos incluso que pueden haber sido medios reales dentro de cierta historia mitológica, pero se le añade símbolos o contextos simbólicos para hacerla trascendental, para que trascienda por generaciones y pueda seguir sacándole enseñanza, extrayéndole enseñanza en otras generaciones futuras. Es por eso que se le llama mitología. Pero la mitología no es un cuento de Pepito, o sea, no es que alguien ujú, se inventó ahí y se empezó a inventar lo que sea, ¿no? Tiene cosas reales. Solo que claro. se le añaden otros elementos para enriquecerlo y que sea también de una manera que se pueda extender su mensaje mucho más, abarcar otras generaciones. Claro. El mito que se crea, por ejemplo, entre un padre y un hijo, cuando el hijo empieza a jugar a fútbol y el padre le dice, bueno, yo cuando era joven no me fichó el Real Madrid por poquito porque tenía una lesión de rodilla y claro, ahí ya se ha quedado un mito. Pero eso no significa que el padre del joven no jugara al fútbol. El padre jugaba al fútbol en el equipo del barrio con el panadero y el carnicero y el pescadero. O sea, hay aspectos de realidad, hay aspectos, pero para que trascenda, para que el niño te preste atención a los consejos de fútbol que tú le vayas a dar al niño con su equipo del colegio, pues añades los aspectos, pues bueno, pues tu padre no es que era malo, de hecho jugó con un chico que, mira, estaba ahí el entrenador del Real Madrid entre ficharle a él y ficharme a mí. Pues bueno, yo conocí a tu madre y al final dije, no, el fútbol no merece la pena, pero mi amigo pues acabó en el Real Madrid. Bueno, pues hay aspectos dentro de esa mitología que son verdaderos y verdaderos a nivel contextual. Pero hay un otro aspecto en el caso del padre, pues es seguir llegando y comunicando con su hijo esa leyenda de que su papá es el mejor que nadie, ¿no? Mejor que nadie. Claro, Entonces, lo usamos como seres humanos, lo usamos de una u otra manera. Yo recuerdo estaba trabajando en en una empresa allá en España en el 96, 97, no, en el 97 habíamos regresado de Australia por un año, estuvimos viviendo en Europa. Estaba en el 97 allá, estaba en una fábrica y había un chico que vivía que vivían en Bilbao. Y los bilbaínos siempre tienen una fama como muy de, "Bueno, se me acabó la gasolina al auto, así que me compré otro auto". Esa es la fama que tienen los bilbaínos, ¿no? Entonces había un bilbaíno que venía desde Bilbao a la fábrica a trabajar y decía, "Oh, ¿y normalmente cuánto tardas?". Y empezó a decirnos unos números que empezamos a calcularlos y nos dimos cuenta pues que este bilbaíno tendría que estar en un Fórmula uno en un auto Fórmula uno a 300 kilómetros por hora para llegar a trabajar, porque a la hora que salía de casa y a la hora que llegaba, con las historias que nos contaba, pues claro, ¿qué nos estaba contando? La leyenda de qué buen conductor era.
Pero eso no significa que no conducía. Conducía, había aspectos que eran verdaderos y otros pues que intentan comunicar, soy buen conductor. ¿Cómo te voy a decir que soy buen conductor? Pues estoy llegando aquí en 20 minutos. Y claro, nosotros hacíamos los cálculos y Claro. decíamos, ¿cómo puede ser? ¿Ok? Una cosita más también que reforzaremos una vez leído el capítulo es que Daniel 14 se sitúa ya en el tiempo de los medos y los persas, que vendría a ser el mismo tiempo donde se sitúa la historia narrativa de Daniel 6 con el rey Darío, donde los sacerdotes y los escribas y los consejeros, porque recordemos que los consejeros de aquella época no eran solo consejeros políticos, estaban asociados a la religión del reino, en este caso la religión del reino persa. Entonces, le tienen tirria a Daniel, Daniel no les cae muy bien, esto es Daniel 6, y dirán, ¿cómo vamos a atrapar a Daniel? Y dicen, bueno, pues el que ore a su Dios por los siguientes 30 días y no te ore a ti, rey Darío, al pozo de los leones. Entonces, es en el mismo tiempo, vamos a ver en la historia que va a haber razones por las cuales esa tirria, esa, esa mala onda entre los consejeros y sacerdotes del rey contra Daniel, pues está... Ellos se creen que tienen razón para ello, para que Daniel les caiga mal. Y vamos a ver también cómo hay versión alternativa, versión alternativa de cómo Daniel llega al Pozo de los Leones. Y Ujú. uno puede decir, bueno, ¿cuál de las versiones es la correcta? Pues yo diría, yo te haría yo a esa persona que se hace esa pregunta, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? Diría lo siguiente, que dentro de una leyenda, según donde se va contando, se va desarrollando de una manera o se va desarrollando de otra. Pero un ejemplo muy claro lo tenemos en los cuatro evangelios, donde y mismas historias no están contadas de la misma manera por Marcos, Mateo o Lucas. Claro. Cuentan la historia diferente. En uno es el siervo del centurión, en otro le viene es el hijo de otra persona, no es ni siquiera siervo de centurión, en la otra le viene un anciano de la sinagoga, no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay cambios. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Bueno, porque vienen de diferentes tradiciones, vienen de diferentes ángulos y les ha llegado la historia de una manera, con unos embellecimientos o con unas descripciones, y esa es la que han ido plasmando. No, y no Entonces, solo eso, también depende de la audiencia a la cual se le escribió. O sea, había ya, una audiencia a la que era mejor decirle que eran los ancianos los que habían venido y no había el centurión, no había sido el centurión personalmente que se había acercado a Jesús, porque ujú, eso traería muchos problemas en el contexto hebreo, ¿me entiendes? Israelita, de que, o sea, Jesús no podía estar hablando con un gentil, estuviera inmundo por no sé cuánto tiempo, todo ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces, hay momentos en que beneficiaba cambiar la manera en que se contaba la historia, mientras que la enseñanza final sea la misma. ¿Me claro. entiendes? Y estaba bien, para ellos estaba bien, no había ningún tipo de problema. Hoy en día el cristianismo se ahorca y se mete cuchilladas, que no se puede cambiar la Biblia, que no se esas cosas, pero en aquel tiempo estaba bien, no había ningún tipo de problema. Nadie se hacía el harakiri por eso. Y en este tiempo también, si yo digo un refrán que mi abuela decía, porque mi abuela era muy refranera, y digo un refrán, tú que eres cubano o otro que es colombiano o venezolano o argentino, etcétera, dice, ah, sí, bueno, nosotros decimos algo parecido. Y dicen otro refrán que en realidad está diciendo lo mismo, Ujú. pero en lugar de usar una palabra, pues usan otra palabra, o una historia, otra historia. O ¿cuántas veces alguien nos ha contado un chiste y sabemos ese chiste, pero no con los detalles que nos lo han contado? Sabemos el chiste. Sí, sí, ya lo conocía, o sea, no lo conocía así, Ujú. por eso lo conocía de otra manera, pero es el mismo chiste. Tiene la misma gracia, tiene el mismo punto al final. Entonces, eso precisamente nos demuestra, pues, que es un proceso natural dentro de la humanidad que pasa ahora y, como vamos a ver en Daniel 14,
pasaba también entonces. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué te parece si compartimos pantalla? ¿Ok? A ver si podemos leer desde aquí, desde la pantalla. Vemos aquí. Share. ¿Qué te parece? Empiezo yo a leer y luego Dale. hacemos el cambio. Ujú. Cuando se me seque la voz, te paso. Ok. Entonces, tenemos a Daniel capítulo 14. Lo tenéis en pantalla. Esta simplemente lo he sacado de la bibliacatólica.com en el internet para que lo puedan ver todos ustedes. Hay muchas otras Biblias donde lo pueden sacar. ¿Ok? Y no nos olvidemos, para aquellos, ya aprovecho, porque algunos han escuchado esto, ¿de dónde la ha sacado? La Biblia católica, y ya les ha venido la urticaria. No nos olvidemos que quien hizo que haya 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿ok? En el 400, en el 498, que es porque tienes tú en tu Biblia 27 libros, fue la Iglesia Católica y el Papa, ¿cómo era? Damario, ¿no? Damario I. 400, entre el 480 y el 498. O sea que si tienes 27 libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es por la Iglesia Católica que te dijo que tenías que tener 27. Eso para los que les entraron urticaria, porque lo estamos leyendo desde la página web de la Biblia Católica. Muy bien, tenemos a Daniel 14. El rey Aspiagues fue a reunirse con sus padres, otra manera de decir que se murió, y le sucedió Ciro el persa. Es interesante como dice, fue a reunirse con sus padres y decimos, bueno, que se murió. Ya, pero cuando tú analizas simplemente eso, no está diciendo que se fue a dormir, se fue con sus Ujú. padres donde estaban sus padres. Solo lo dejo ahí, porque no vamos a entrar mucho de momento mientras por lo menos estamos leyendo. ¿Ok? Daniel era comensal del rey y más estimado que ninguno de sus amigos, Daniel y los sacerdotes de Bel. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. El rey también lo adoraba y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio, Daniel adoraba a su Dios. Quiero que empiecen a pensar la similitud con Daniel 6, si conocen ese capítulo también. Versículo 5 dice, le dijo el rey, ¿por qué no adoras a Abel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por manos del hombre, sino solo al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre todo viviente. El rey dijo, ¿crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír y dijo, no te engañes, rey. Ese ídolo por dentro es de barro y por fuera de cobre. Y justo tengo ahí una cosita que no me deja ver. Y no ha comido jamás. Al escucharlo, el rey se enojó. Mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me dicen quién es el que come por todo este dinero, morirán. Pero si demuestran que el que come es Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey, que se haga como has dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños.
Seguimos leyendo. Un momentito. El rey se dirigió pues con Daniel al templo de Bel. Y los sacerdotes de Bel le dijeron, nosotros vamos a salir de aquí. Tú, rey, manda poner la comida y el vino preparado. Luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, encuentras que Bel no se ha comido todo, moriremos. En caso contrario, morirá Daniel, que nos ha calumniado. Ellos estaban tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por ahí penetraban siempre y venían a comerse las ofrendas. En cuanto salieron y el rey mandó poner la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la desparramaran, por todo el suelo del templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se comieron y bebieron todo. El rey se levantó muy temprano y Daniel también. El rey preguntó a Daniel, ¿están intactos los sellos? Intactos, respondió él. En cuanto abrieron la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz, Grande eres, Bel, y en ti no hay engaño. Daniel se puso a reír y, deteniendo al rey para que no pasara más adentro, le dijo, mira el pavimento y observa de quién son esas pisadas. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños, dijo el rey. Se enojó muchísimo y mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces las puertas secretas por las que entraban a apoderarse de lo que había en la mesa. Entonces el rey mandó matarlos a todos y entregó Bel a Daniel, que lo destruyó juntamente con su templo. ¿Qué te parece si continúas ahora en el versículo 3, Sí. Alex? Dice, también había en Babilonia una enorme serpiente, y la gente de la ciudad le daba culto. El rey le dijo a Daniel, no puedes decir que este no es un Dios viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios viviente, y su majestad. Si su majestad me da permiso, mataré a esa serpiente sin espada ni palo alguno. El rey le dijo, te lo permito, te doy permiso. Daniel tomó un poco de brea, grasa y unos palos, lo puso todo junto a cocer, hizo unas tortas y se las echó en la boca a la serpiente. Ella se lo comió y reventó. Entonces dijo Daniel, vean qué es lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron de eso, se pusieron furiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decir, el rey se ha hecho judío, ha derribado a Abel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu familia. Al ver el rey que lo amenazaban tan seriamente, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo echaron a un foso lleno de leones, donde permaneció 6 días. En el foso había 7 leones, a los que cada día se les echaban 2 hombres muertos y 2 ovejas, pero ese día no se le echaron nada, para que se comieran a Daniel. Por aquel mismo tiempo se encontraba en Judea el profeta Habacuc. Acababa de preparar la comida y de echar unos panes en un canasto e iba al campo a llevar la comida a los segadores. Cuando se le apareció un ángel del Señor y le dijo, llévale esa comida que tienes ahí a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Habacuc respondió, Señor, jamás he estado en Babilonia ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor la agarró por el pelo de la cabeza y con el ímpetu de su soplo se lo llevó a Babilonia y lo dejó junto al foso de los leones. Habacuc gritó,
Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te ha mandado. Daniel respondió, ¿te acordaste de mí, oh Dios? Tú no abandonas a los que te aman. Y se levantó y comió. Y entonces el ángel de Dios se llevaba inmediatamente a Habacuc al lugar de donde antes estaba. A los 7 días fue el rey a hacer lamentación por la muerte de Daniel. Pero al llegar al foso de los leones, vio que allí estaba sentado Daniel. Entonces dio un grito y dijo, qué grande eres, Señor, Dios de Daniel. Fuera de ti no hay ningún otro Dios. El rey mandó que lo sacaran y echó en el foso a los que habían querido matar a Daniel. Y los leones se lo comieron en un momento, en presencia del rey. Ujú. A ver, un momentito. Ok. Mm. La tuya era un poquitito diferente, pero bueno, eso es lo que tenemos con diferentes versiones del español. Diferente, me refiero a la que teníamos en pantalla. Ujú, Ese es Daniel 14, que vemos una compilación como mínimo de tres historias. Tenemos el Bel, el dios Bel, la estatua del dios Bel y esa historia. Luego tenemos la compilación con Daniel matando a esa serpiente que es un ídolo también para los babilonios. Luego tenemos Daniel siendo tirado al lago de los, o sea, al pozo de los leones. Luego nos aparece Habacuc, ujú. el profeta Habacuc, que es el que le lleva comida. Y luego el final, que ya hemos visto el final en Daniel capítulo 6 cuando el rey va y ve que no ha sido... espera que Daniel ya esté comido, pero como no está comido, lo interpreta como acto de Dios y sale. Como habíamos mencionado antes, tenemos historias que según la tradición o el hilo conductor donde nos llegan, los detalles son un poquito diferentes, pero al mismo tiempo vemos que hay, evidentemente, un run run similar, o hay como una especie de hilo conductor entre esas historias. ¿Qué podemos decir, Alex, de la primera de ellas? Si decidimos, digamos, centrarnos en esas tres historias en sí, como la compilación del capítulo 14. La primera, la estatua o el ídolo Bel. ¿Qué podríamos empezar diciendo de ello? Claro, acá a Daniel es presentado como ese tipo astuto, ¿me entiendes? El tipo este que es inteligente, bien sagaz, bien astuto, que se la ingenia para demostrarte que realmente no era Bel, no era un dios que se estaba comiendo la comida, sino que eran sus sacerdotes que estaban haciendo toda esa maquinación para hacer creer al rey que existía realmente, ¿no? Ujú, Ahora, lamentablemente muchísima gente toman esta historia como una manera es como parecido a la historia, ¿te acuerdas que la historia de Eliseo? No, Eliseo no, Elías, cuando mata a todos los profetas de Baal y ujú. hacen las dos, ¿cómo se llama esto? Los El dos altares. holocausto, ajá, los dos altares y todo esto, y se toma como una manera de burlar a los demás que creen otros dioses, que no hay ningún otro dios, solamente es el mío, y se Ujú, muestra de una manera bien burlona, burlesca y todas esas cosas contra las personas que creen diferente, ¿ves? ujú, Lamentablemente se prestaría para muchas personas que hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, no, o sea, Daniel sí se sonrió, se rió todas estas cosas, pero la historia lo muestra como una cosa más bien de astucia, más bien de sagacidad, en vez de un tipo de burla hacia otros dioses, ¿me entiendes? mm. Se, se van poniendo las ofrendas eh, que el rey con los recursos, con sus recursos, etcétera. Y me imagino que así como el rey, habría días en los cuales los súbditos también tendrían que traer sus ofrendas. Pero claro, o sea, no es lo mismo un pan añejo de un súbdito del rey pobre que los manjares y las ofrendas que iban a traer el rey. Ujú, Es interesante porque a día de hoy existe todavía, evidentemente, sobre todo en la tradición de la India, ah, del Tíbet, etcétera, muchas ofrendas que se presentan a Buda. Y bueno, allá en el Tíbet, evidentemente, esas ofrendas, esos panes, esas comidas que se van, y creo que a día de hoy sí, la gente entiende que esas ofrendas que son para Buda
que le ponen alrededor de la imagen de Buda, yo creo que ellos saben que es una manera de apoyar el ministerio de los monjes, que en realidad son los monjes que se lo están comiendo. O sea, entiendo que se entiende, que dan por hecho de que indirectamente estás adorando a Buda porque sus súbditos, que en este caso serían los monjes, pues están comiendo de esas ofrendas. Pero por encima de todo, lo que nos cuenta la historia es que al menos el rey y aquellos que practicaban esa adoración a Abel estaban convencidos de que era la misma estatua que se lo estaba comiendo. Ujú. ¿Ok? Entonces, los budistas son más inteligentes que el rey de Persia por aquel entonces, porque los budistas saben que, bueno, estoy poniendo estas comidas aquí a la estatua de Buda, pero en realidad el monje se lo está comiendo. Porque los monjes no viven, digamos, del ministerio de esa manera. O sea, el monje va a orar por mí, el monje va a interceder por mí en el nirvana, cada vez que entra en el nirvana, todos los días en su adoración, en su meditación, para eso esa es la ocupación del monje. Entonces el monje se va a comer mi arroz con curry. Además, Ah, yo no sé, quizás estoy un poco errado en esto, no me tomen como autoridad en esto, pero hasta donde yo sé, en el budaísmo no se entiende que Buda es un dios ni nada por el estilo. Es un no. gran maestro por ejemplo, hacen estatuas de Buda, pero se toma como una especie de homenaje en el sentido de la gran figura que fue Buda, sus enseñanzas y se utiliza como un medio para las personas meditar enfrente de ella para Ujú, tomar la sabiduría del maestro, todo ese tipo de cosas, pero no es que se toma como un dios ni nada por el estilo en el ujú, budismo. ujú. El, una de las cosas que resalta, sin querer hacer sangre, pero una de las cosas que resalta es precisamente, y digo sin querer hacer sangre o demasiada sangre, porque hemos hablado de esto en algún programa anterior, es de la explotación religiosa de las creencias y los miedos, sobre todo el miedo del más allá, el miedo en el cual tú necesitas que alguien interceda por ti, etcétera, porque si no tus cosechas no van a funcionar, porque si no tus hijos o tus hijas no se van a Ujú, casar, porque si no, no vas a perder tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de miedo a... Hay una adoración, pero mezclada con un miedo, con un terror, miedo a la muerte, miedo qué pasa si yo no he ofrecido a mi Dios o a mis dioses y me muero, van a estar enojados conmigo y eso no es solo en lo que podría considerarse una religión pagana, sino en la practicalidad de muchas denominaciones cristianas. ¿Ok? El hecho de que, bueno, un ejemplo claro, nosotros no traemos a los altares comida y vamos a traer unas marraquetas chilenas, unas arepas colombianas o venezolanas, unas sopaipillas salvadoreñas, una tortilla de patata española, etcétera. No, no vamos a traer eso a los altares, pero ¿qué traemos a día de hoy? Pues traemos nuestra economía, traemos ujú. diezmos y ofrendas. Y claro, preguntamos, ¿pero acaso Bel, que es un dios tan grande, necesita comer? Pues también podemos preguntar, ¿acaso Dios, que es el Dios del universo, necesita 20 euros? ¿No? Claro, No, y pues no solo esto, por ejemplo, tú y yo venimos de una iglesia, de una denominación cristiana, donde existía mucho esto que se llamaba fondo de inversión, claro, que prácticamente era una manera de negociar con Dios, ¿me claro. entiendes? Era un negocio con Él y no era un negocio, era comprar su bendición, ¿me entiendes? Era Claro. comprar su bendición. Yo te voy a poner en inversión a mis hijos para que yo te voy a dar cierta cantidad de dinero todos los meses o al año, lo que sea, para que tú le Ujú, des buena salud a mis hijos. O tengo un árbol que da mangos en mi casa y mi negocio es ese árbol. O sea, yo te voy a dar cierta cantidad de la cantidad de mangos que yo venda, te voy a dar cierta cantidad para que tú hagas que prospere todos los años y para mangos.
porque ahí, ¿me entiendo? Tengo una vaca que necesito leche de la vaca para poder venderla y necesito, voy a poner en inversión esa vaca, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, es más o menos exactamente lo mismo, es como dice en mi país, en el mismo perro con diferente collar. Pero al final estás ujú. haciendo lo mismo, estás aferrándote a una deidad para que esa deidad te suministre a ti todas las cosas, pero comprándola como a través de cosas externas, de cosas materiales, donde tú le provees esa deidad queda satisfecha por eso que tú le diste, por ese obsequio, esa ofrenda que le diste, entonces como regalo o recompensa te va a atribuir lo que tú le estás pidiendo, ¿verdad? Claro, estamos comprando su seguridad, estamos comprando sus favores, estamos comprando sus bendiciones, estamos comprando... ¿Por qué? Porque si tú dejas de, bueno, si tú dejas, por ejemplo, de comprar eso, primero que no puedes tener una posición en muchas denominaciones. O sea, ¿por qué? Porque el contable de la iglesia va a darse cuenta Mm. que Alex o que Oscar no están metiendo en el sobrecito. Entonces dice, a ver, pero esta persona no puede estar predicando desde los púlpitos si no está metiendo el dinerito en el sobrecito. Primero que no vas a poder predicar de los púlpitos y luego que peor para ti, porque como no has estado comprando los favores de Dios, luego si hay una inundación de toda la iglesia el único auto que se inunda es el tuyo o la única casa que se inunda es la tuya, y dices, ajá, ya sabíamos por qué. Como no ha estado comprando la protección, que es lo mismo que se hace en Sicilia o en lugares de Chinatown, los negocios que tienen que pagar una comisión de protección. Y claro, si no pagas la comisión de protección, pues luego entran en tu tienda, te arrasan con tu tienda o con tu negocio. Bueno, pues, ¿qué esperabas? No pagaste el impuesto de protección. Y es curioso, pero, o sea, es duro decirlo de esta manera, pero muchas veces cuando estamos hablando de que estamos poniendo en el altar del Señor, o sea, hoy he cumplido 50 años, pues aparte de lo que normalmente pongo por el ingreso económico mensual, pues voy a poner también $50 más. ¿Por qué? Porque cumplí 50 años. Entonces voy a poner 50 años más. Y el próximo año voy a poner $51. Porque al mismo Ujú. tiempo, ¿no? Porque el Señor me ha dado un año de vida. Entonces ya estoy poniendo, yo conocí a una persona que ponía 100. Cada vez que cumplía años, o sea, cumplía 34, no ponía $34 esa semana, ponía 100. Y le pregunté, ¿y por qué pones 100 y no 34? O 100 y no 35. Y dice, no, porque quiero llegar hasta los 100 años. O sea, ¿qué significa? Que Dios está apuntando, ¿no? Ok, este me está dando 100. Entonces tengo yo ahora que estoy obligado, diría Dios, en mi contabilidad, de nivelar los libros de contabilidad. Entonces le tengo que dar 100. 100 Claro, años a este hombre, porque cada mes, no cada mes, sino que el día del año donde cumple años, este me da 100, me da $100, ¿no? Entonces, no es que, evidentemente, no es que Dios piense así, pero el feligrés piensa así. O sea, directa o indirectamente. O sea, no lo tiene que estar pensando así directamente y te puede estar diciendo, bueno, yo no lo hago para eso, ¿ok? No lo haces para eso, entonces no lo hagas. Ya, pero es que si no lo hago, me siento como que no le estoy adorando. Me siento ujú, como que no le estoy dando lo que Dios se merece. ¿Dios se merece 20 euros? ¿En serio? O sea, ¿en serio creemos que Dios está en una dimensión tal que necesita un cajero automático de una u otra manera? También podemos decir, no, no, si lo hace por ti. Lo hace por ti. claro. Yo, Para que no tengas un corazón avaro y no tengas un corazón egoísta. Lo reclama de ti, pero lo hace por ti. Ah, lo reclama de mí para que no tenga un corazón avaro o egoísta. Sí, muy bien. Pues voy a coger esos 100 euros y en lugar de ponerlos en el altar de la iglesia, lo voy a poner en esa persona que no tiene que comer. Ah, no, 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 espera, espera. Pero esa persona que no tiene que comer no es de nuestra iglesia, no es ni el pastor, ni el sacerdote, ni el cura de nuestra iglesia. Dice, ujú, no, pero si es para que yo no sea avaro, pues voy a dar al que realmente lo necesita y lo necesita para comer. Dice, bueno, a eso le puedes dar, pero no dejes de traerlo y ponerlo en el altar de la iglesia. Dice, a ver, me has dicho que Dios no lo necesita en sí, que en realidad me lo requiere de mí para que mi corazón no sea avaro, no sea egoísta.
Entonces yo veo la necesidad en el mundo y decido que hay un orfanato donde van a usar prácticamente el dinero para comprar el arroz, para comprar los frijoles, etcétera, etcétera, para alimentar a los huérfanos. Y me está diciendo que eso no, que no le quite del altar para dárselo al huérfano. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la historia de Daniel 14, esa parte, tiene una relevancia tremenda, porque ¿quién se está quedando el dinero? Claro, por supuesto, por supuesto. Lo mismo que en la historia. Ujú. Era para aquellos que estaban empujando a la existencia de Bell, ¿me entiendes? O sea, aquellos que empujaban que Bell existía, todas estas cosas, finalmente se alimentaban de todo lo que las personas le daban a Bell. Entonces, lo mismo pasa con la religión. Eh, Ujú. Finalmente, todos aquellos que empujan de que la religión esta es la verdadera o que esta es la que es, no sé qué cosa, finalmente viven de lo que produce esa religión, lamentablemente. Y Claro. perdón si hay Y quien tiene, se mal por eso. y tiene que ser distinta, porque Bel era distinta, la adoración de Bel era distinta a la dirección, a la adoración de otro de los dioses griegos o Entre comillas, diría yo, porque, por ejemplo, y como te dije, una de las cosas que me gusta de esta historia de Daniel, de la manera en que presentan a las, o sea, yo creo que enfatizan la astucia de Daniel en darse cuenta de que, bueno, realmente no es Bel, son los sacerdotes los que están haciendo esto para engañar al rey, todas esas cosas, pero lo que hacen es enfatizar la astucia y la inteligencia de Daniel. En la historia de Elías, lo que hacen es enfatizar el odio hacia otros dioses, ¿me entiendes? Y hacia cortarle la cabeza a toda esta gente y matarlos y toda esa cosa, ¿me entiendes? Y hasta se hace el tono burlesco, ¿me entiendes? Si no es Dios, búrlate de los otros dioses, o sea, búrlate de ellos, ríete en su cara, mofa de ellos, todas esas cosas, ¿me entiendes? Que para mí es bien cochino, bien sucio eso, Ujú, una ujú. manera bien sucia de hacerlo. Pero esta historia yo creo que es mucho más fácil, o sea, como menos tóxica, por así decirlo. Sí, sí, tiene, Menos tiene tóxica. aspectos menos tóxicos, Porque se efectivamente. enfatiza la astucia de una persona y la sabiduría de esa persona para detectar y cómo descubrir el plan maquiavélico que tenía, ¿me entiendes? Toda su trama de engaño que tenía y todas Ujú, esas cosas. Sin embargo, fíjate, Daniel habla de no darle comida a Bel porque Bel no es un dios vivo y que Bel no se va a alimentar. Pero en la cultura hebrea se le daba comida a Dios. A ya, Yahweh se le daba comida. O sea, ya. los sacrificios eran comida para Yahweh. De hecho, cuando tú lees todo Levítico y todas esas cosas, toda la idea de los sacrificios era que Dios se engordara al oler los sacrificios, ¿me entiendes? O Ujú, sea, por eso se quemaba la grasa, por eso, porque ese era el olor que le gustaba a Dios le encantaba oler ese olor y se lo comía. O sea, ujú, tú lo ves maquillado en todas las palabras que se usan en la hora de traducir al español, al inglés y todos nuestros idiomas contemporáneos. Pero cuando tú ves las palabras que se usan en hebreo, está hablando de una connotación de que Dios se satisfacía de comerse ujú, esas holocaustos, ¿me entiendes? Esas ofrendas. Eso era para ujú, Dios, para que se alimentara. Entonces, hoy en día igual, muchas veces el cristianismo tú ves que nos mofamos de otras culturas que le dan alimento a sus dioses o a sus deidades y todas esas cosas, pero constantemente lo hacemos. Y además, no solo eso, nosotros creemos o el cristianismo cree de que Dios todavía manda a su hijo para que fuera quemado y él oler todo ese incienso, el sacrificio, de toda la gordura y la sangre de su hijo para alimentarse y quedar satisfecho. O sea, ujú, ujú. exactamente lo mismo y es peor todavía. Sí, o sea, cuando digo que es diferente, me refiero posiblemente como lo dicen en Singapur. En Singapur, si te vas a comprar una camiseta, yo recuerdo esta vez que estaba en Singapur y fui a comprar una camiseta años atrás y, que me mostrara una, entonces me muestra una y luego que me muestra la otra y me dice, same, same, but different. Same, same, but different. O sea, es lo mismo, pero diferente. Pero lo mismo, pero Mm. diferente. ¿Ok? O sea, en ese margen, ¿no? O sea, porque están haciendo, los hebreos están haciendo lo mismo. A ver, no nos olvidemos, cuando vienen los animales a ser sacrificados, el sacrificio de mañana, el sacrificio de tarde, en el templo hebreo después
del exilio, cuando lo que se llama el Second Temple o Judaism o el judaísmo del segundo templo, ¿quién se está comiendo esos corderos? ¿Quién se está comiendo esas vacas? ¿Quién se está comiendo esos Ujú. animales? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora Dios es argentino y le gusta el asado todos los días? No, no, aquí el que se está comiendo eso sabemos quién. A ver, no lo queremos decir porque suena a sacrilegio, pero eso se lo están comiendo los sacerdotes. Se lo están comiendo. Están, están haciéndose unos asados todos los días para apaciguar al Dios, que es exactamente lo mismo, que es lo que están haciendo en este caso los persas con Bel cuando lo están apaciguando. Están apaciguando dándole ello y se lo están comiendo los sacerdotes. Entonces es lo mismo pero diferente. Diferente porque pues el uno tiene una imagen, el otro no tiene una imagen, el uno no tiene una imagen, el otro tiene un candelabro, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo. Y no solo eso, sino que si fuéramos más allá y saltáramos el charco, y al saltar el charco te vas a los incas o te vas a los mayas o te vas a los aztecas, tienen también un templo de piedra y en ese templo de piedra no solo van poniendo comida y animales sacrificados para comerlos y pájaros, lo que eran las palomas en Israel, y los animales que tenían allá, sino que si a pesar de todo ello, si a pesar de todo ello, todavía eruptaba el volcán, pues tenemos que tirar algo más fuerte, algo más grande. Ujú. Tenemos que ofrecer algo. ¿Y qué ofrecían? Un sacrificio humano. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios esperaba del sacrificio humano de su hijo para ser apaciguado y puesto en balances las cuentas de débito que el ser humano tiene para con él? O sea, que es un sacrificio humano. Claro. Nos llevamos las manos a la cabeza con los persas y nos llevamos las manos a la cabeza con los incas y con los aztecas. Y no nos damos cuenta que lo que se está diciendo es un sacrificio humano. ¿Ok? Y Claro. para eso, para aquellos que no nos hayan escuchado nunca antes decirlo, Dios te ama porque matas a Jesús o a pesar de que matas a Jesús, que es diferente. ¿Ok? Hay una necesidad de matarle para que de esa manera él quede satisfecho, porque si es así, es lo que tú crees, estás creyendo en el Dios igual o diferente que los incas, los aztecas, los mayas, los persas, los babilonios, los romanos y el resto, Y que hasta es el los hebreos, sacrificio. hasta los hebreos. ¿Y Porque, qué? o sea, en la Biblia hay secciones en la Biblia que te encuentras donde Dios te dice que él detesta el sacrificio humano y todas esas cosas, que le aborrece, que le da asco, todas esas cosas, pero hay otras ocasiones en que se sacrifica para Dios y Dios se queda callado, ¿me entiendes? Ujú. Dámelo, ¿me entiendes? Y la gente, La- no, que está mal, sí, que lo hicieron porque no sabían que eran incultos, sí, pero Dios no lo paró, ¿me entiendes? claro, Dios le claro, paró la mano a Abraham, pero cuando el otro, no me acuerdo quién fue el rey este que salió a la guerra y cuando llegó dijo, el primero que me reciba se lo doy a Dios, no le paró la mano, ujú, dejó que matara a su hija, ¿me claro, entiendes? claro. ¿Y por qué si le paró la mano a Abraham no se la pudo parar entonces a este otro? Entonces, hay muchas cosas que están ahí que a veces nosotros eh, tomamos la parte que nos conviene y desechamos la otra, ¿me entiendes? Pero Claro, eh, claro. en, eh, en la Biblia aparece que está aprobado el sacrificio humano. Muchísimas veces se sacrifica para Dios y Dios lo acepta. O sea, según lo que dice ahí, ¿no? El texto. Dios lo Según lo que acepta. dice ahí, eso, Exacto. eso es importante clarificar, porque ni tú ni yo creemos en ese Dios. Ajá, no, claro. Pero el Pero texto, según lo que pone, claro. evidentemente. Y podemos decir, usar la historia de ese general que dice, no, no, si en realidad no es que matara a su hija cuando regresó, porque dijo, lo primero que vea cuando regreso de la batalla, eso sacrificaré para ti. Y lo primero que sale a saludar es la hija. Y dice, no, pero en realidad lo que hizo fue la consagró para Dios, virgen, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay que estirar el chicle para llegar a esas conclusiones. Si tú no estiras el chicle, lo primero que te viene a la cabeza cuando tú lo estás leyendo es, ahí va, se puso a llorar el hombre, ¿por qué?
porque ahora la que tenía que sacrificar era la hija. ¿Ok? Ujú. No, y Entonces, de hecho, hay tenemos que una, clarificar que cuando hablamos de Dios, decimos el Dios al que al que se nos está tratando de vender, claro, que nosotros ya no que nosotros no compramos ese Dios. ¿Ok? Pero sí que hay que admitir que ese es el Dios que se está vendiendo en el texto, en muchas partes. hay una parte, o sea, la versión que nosotros tenemos en la Biblia, ah, Dios le aguanta la mano a Abraham para que no sacrifique a Isaac. Pero se entiende que hay una versión mucho más antigua donde Abraham sí sacrificaba a Isaac. Ujú, De hecho, incluso en las mismas versiones de la Biblia que nosotros tenemos, no estoy bien seguro, tengo que leer bien, ahorita no lo tengo delante mío, pero cuando la historia comienza, comienza siempre hablando como una trilogía. O sea, es Abraham, el hijo y el siervo. Constantemente ujú, vamos a la montaña, vamos a subir a la montaña. Cuando Abraham habla con el siervo, le dice, nosotros vamos a subir a la montaña, vamos a... todas esas cosas. Pero después hay un momento en que da a entender de que solamente regresó uno de la montaña. No ujú, regresaron dos. A la ujú, montaña fueron dos, pero regresó uno. ¿Me entiendes? Y eso está bien sutil, que uno no parece que uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno tiene la historia de que la mano es aguantada y Isaac es salvado y toda esa cosa, pero está. Y se entiende que hay una historia mucho más antigua donde sí, aparece sacrificado. Que Isaac es sacrificado, Dios no le aguanta la mano. ¿Me ujú, entiendes? En otra versión. Solo que, bueno, después se añaden otras versiones, ok, es mejor que se aguante la mano para Isaac. Y no poner un Dios que sí, que sacrificaba a Isaac y todas esas cosas. Entonces, hay muchas cosas dentro de bueno, ahí que... es sacrificio a ese Dios el entrar en una población y aniquilar a los amalequitas completamente. Ujú, también. Eso, el sacrificio no se hace en un templo, se hace en la población de los amalequitas, pero es un mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando no se hace o se deja de hacer exactamente y se reservan unas ovejas y se reserva, el rey Saúl reserva unas ovejas o reserva unos animales para sacrificio en el templo, eh, ese Dios se enoja. Se enoja porque cuando tendría que haber sacrificado todo eso era en la población de los amalequitas. Entonces, ¿por qué se ha enojado? Porque el sacrificio no ha sido completo. O sea, eso es un sacrificio humano. Porque es Ujú. mandamiento de ese Dios. Entonces, o sea, quiero usar la palabra ese Dios porque no quiero poner precisamente porque no creo que ese Dios sea la fuente del amor incondicional, perfecta en la que yo creo. Pero ese Dios es el que está mandando a través de Samuel al rey de Israel que aniquile. Y dice, no, no, pero como no los han puesto en un templo, no, no, pero es una ofrenda. Tienes que hacer esto por mí. Te lo está pidiendo tu Dios. Eso es una ofrenda humana. ¿Ok? Entonces, y si no lo haces, claro, se va a enojar contigo. Más, te vamos a poner más, la historia de Moisés en Éxodo 32. Cuando Moisés sube al monte a conversar con Dios, que Dios le da las tablas de piedra, baja del monte, ve que el pueblo está en pecado, adorando un becerro, que era Jehová, era la imagen de Jehová, el Ujú, becerro, entre paréntesis. ujú, Entonces él destruye las tablas, qué sé yo, hace que se coman, la pulveriza la estatua de oro, se la hace tomar a ellos con agua. Y todavía, por si fuera poco, mira lo que dice el verso 25. Al ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón le había permitido el desenfreno, de modo que llegaron a hacer una vergüenza entre los enemigos. Moisés se puso de pie a la entrada del campamento y dijo, quien esté de parte del Señor, únase conmigo. Y se unieron con él todos los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. ujú. ¿Me entiendes? Ahí estás hablando de los levitas, estás hablando de los sacerdotes, todos los que Sí, están sí. consagrados para Dios. Sí, sí, sí. Y les dijo, Que no es casualidad, vamos. ajá, claro, no es cualquier otra tribu la que están mencionando, está hablando de No, los sacerdotes. no, no. Entonces les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, cíñase cada uno su espada y pasen y vuelvan de de entrada a entrada del campamento, maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces los hijos de Leví hicieron conforme lo dicho a Moisés, y aquel día cayeron del pueblo como 3000 hombres. Eso fue sacrificio.
claro. Eso fue sacrificio. Sacrificio humano para Dios. Ujú. Degollaron a todo el mundo. Los De su levitas, propio pueblo. los sacerdotes. O Ujú. sea, De su propio pueblo. exacto. Y las campañas que se hacían dentro de Israel para, contra aquellos que hacían los altares altos, que llamaban, los lugares altos, en las, en las eras que ponían sus altares y en sus casas había redadas. Redadas de el rey que decía, no, tenemos que volver a los caminos de Jehová, etcétera. Entonces había redadas y a sus propios ciudadanos eran sacrificados por orden de ese Dios. Entonces, claro, o sea, pero fíjate que el mayor insulto hablabas de Elías, ¿no? De Elías como sacrifica a los sacerdotes de Baal, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿por qué? Porque anteriormente también Betsabé había sacrificado a los sacerdotes Ujú. de Yahweh. Había, había sacrificado a los sacerdotes de Yahweh. Entonces, todo es una guerra medio política religiosa, en toda regla, ¿no? O sea, tú me matan los sacerdotes, yo te mato a los sacerdotes, aquí vamos a... Es una de esas... Un tablero de ajedrez donde al lado del rey están los alfiles y los alfiles son es la religión. En el tablero de ajedrez, los alfiles son la religión. Siempre están ahí metidos de una u otra manera en el oído, o en la, o en los negocios o en las... am, Claro. No, bueno, la incluso religión. la manera en que Elías sacrifica a los sacerdotes de Baal es cortándole el cuello, degollándolo. Eso es un típico gesto de sacrificio. Cuando Ujú, hacían las guerras, los animales de los enemigos, ¿qué se hacía? Se sacrificaban y se dedicaban para como ofrenda a Dios, a ujú, Yahweh. Y exactamente hizo Elías. Los degolló a todos, les pasó cuchillo por la garganta. Eso es ujú. sacrificio, sacrificio de dedicación a Dios. ¿Me Pero entiendes? claro, cuidado, Alex, porque no podemos exponer estas cosas porque si no estaríamos cuestionando a Dios. Y quiero dejar claro a todos nuestros oyentes, nosotros no estamos cuestionando a Dios, estamos cuestionando esa versión que nos están vendiendo. Porque si a día de hoy, una persona que va a tu iglesia, que le ves que ora, que ayuna, que es dedicado a la obra de tu Dios, etcétera, etcétera, aparece en el periódico que, que anunciado que ha sido detenido porque se llevó a uno de sus hijos al monte con un cuchillo y con un poco de leña y le pasó el cuchillo por el cuello a su hijo y luego lo presentó como aroma a Dios. Si tú lees eso en el periódico, dices, se volvió loco. Y no importa que te diga ese hombre una y mil veces, no, a mí me dijo Dios que me levantara temprano, que tomara a mi hijo, que lo llevara al monte y lo degollara y lo pusiera sobre un altar de piedras y un altar de leña. Entonces, yo lo único que hice fue responder al Señor. Nosotros lo leemos eso hoy en día de alguien que no se llame Abraham y que no Ujú. esté dentro de los 66 libros bíblicos y decimos, está como una cabra, está loco perdido. Pero lo leemos y se nos pasa por delante. Nosotros a día de hoy leemos que un hombre de 40 años se casa con una niña de 12 años y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que entre ahí Donald Trump en ese país porque tienen que eliminar esa tradición en la cual un hombre de 40 años se casa con una niña de 9, 10 o 11 años. Pero luego leemos la historia de Isaac y Rebeca y no nos inmutamos, porque Isaac tenía 40 tacos y Rebeca era una doncella virgen de entre 9 a 12 años. Y no nos inmutamos. Claro. No, y cuando ¿Entiendes? Abraham se acuesta con Agar, Agar era una sirvienta y era joven, Abraham era un viejo. Claro, Y se claro, acuesta con una jovencita. claro.
Y todavía después le dice a la mujer, tú fuiste la que me la diste. O sea, Claro. O no, o podemos habrá gente que diga, bueno, era la cultura del tiempo. Espera. Igual la cultura del tiempo lo podemos decir entre la historia de Sara con la sierva egipcia y Abraham, entonces la cultura del tiempo, lo podemos decir así, pero no con la historia de Isaac y de Rebeca, porque a Rebeca la eligió Dios a través de ah, Eliezer. sí. Ujú. Eso es, ya no podemos decir que es cultura, Pero porque, igual, era la porque cultura Rebeca del fue tiempo, elegida. era la cultura del tiempo, pero el rey, el faraón egipto no aceptó estar con una mujer que estaba dedicada a otro hombre. Efectivamente, Y era la efectivamente. cultura del tiempo. O sea, Claro, 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 claro. Entonces, no estamos cuestionando a Dios, estamos cuestionando en qué Dios crees. claro, y no es Porque... eso también, sino el hecho de que en la Biblia se encuentra de todo, ¿me entiendes? Se encuentra de todo. Ujú, O sea, cerrarnos y decir solamente, no, la Biblia presenta un Dios que es amor y que no sé qué. Sí, depende de cómo tú lo mires y depende de las porciones de la Biblia que tú quieras tomar y quedarte con ellas, ¿me entiendes? mm, Todos nosotros somos selectivos a la hora de leer la Biblia y quedarnos con lo que nosotros queremos quedarnos. Y la otra la desechamos o lo hacemos los de la vista gorda. Pero en la mm, Biblia hay de todo, en de todo. Y a Dios se ujú, presenta de todas las maneras a vivir por haber. Tú eliges con cuál quedarte, con cuál imagen quedarte, eso es elección tuya. Pero de que hay, hay. Y no mm, podemos hacernos los bobos porque existe. claro, claro. Un detalle curioso am, eh, que en esto de vamos a elegir lo que nos conviene, etcétera, estamos haciendo en realidad un Frankenstein. Estamos haciendo una imagen. Construimos una imagen. No es una imagen de barro, no es una imagen de piedra, no es una imagen de nada, pero es una construcción hecha con partes nuestras, ¿no? De Dios. Eh, qué tenemos que decir de la sección del De la centro, serpiente. de la serpiente? ¿Ok? Sí, en la versión que yo leí dice enorme serpiente, en la tuya decía dragón, ¿no? Ah, Sí, la sí, verdad sí. yo no sé de qué tamaño habrá sido la serpiente, la supuesta serpiente, si era una anaconda o qué cosa era. Ujú, Pero la cosa es que todo el mundo le tenía respeto a la famosa serpiente, ¿no? Y la querían un dios también. ujú, Y igual, una vez más, Daniel muestra su astucia, la da comida, la revienta a la serpiente para que vean que no era un dios ni nada por el estilo y ujú, todas estas cosas. Ahora, sí me llamó la atención una cosa. Ah, es que, por ejemplo, todos estos sacerdotes van y le meten miedo al rey. Le meten miedo al rey diciendo que lo van a matar y van a matar a su esposa. ujú. Y al final le doblan, le tuercen el brazo al rey y el rey dice, ok, para que no me maten a mí, voy a meter a Daniel en el foso. Pero al final el rey terminó matándolo a todos ellos y se le fue el miedo para dónde, porque los mató. Sí, ¿Me entiendes? Al principio sí. se dejó doblar el brazo, como que lo habían amenazado, pero después terminó matándolo y lo hubiera podido Ujú, hacer desde el principio. claro. ¿Entiendes? Eh, Y no solo eso, después vemos la historia de cómo Dios agarra a Bakú por los pelos, ¿entiendes? ujú, claro. Dice, hey, no quieres ir, no te preocupes, que yo sé dónde está el pozo y sé cómo llegar a él. Lo agarró por los pelos y se lo llevó para allá. Y aguántate dolor de pelo, yo te agarro por los pelos y te llevo para allá, ¿entiendes? Claro, fíjate que con lo de Habacuc tengo un detalle que lo podemos también extrapolar con Ezequiel. Pero antes que nada me gustaría reforzar lo que tú has dicho, porque claro, si tú lees dragón, ya dices, bueno, esto es mística, pero claro, también por ejemplo, del Nilo traían regalos a los reyes, ¿no? Si encontraban, por ejemplo, un gran cocodrilo. Así como, por ejemplo, Mike Tyson tenía tigres en su casa y el gran Pablo Escobar tenía hipopótamos en su finca, que por lo que tengo entendido, no sé cuánto de eso sea leyenda, pero que en algún momento determinado por los ríos, por algún río donde estaba la cerca de la finca de Pablo Escobar, resulta que se empezaron a reproducir y había más hipopótamos ahí que en las zonas de reserva africanas. Eh, pues de la misma manera existían, por ejemplo, en Egipto había adoración a los gatos. O sea, los gatos adoraban, las serpientes eran adoradas,
etcétera. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos un zoológico donde puedes ir a ver una serpiente, ellos tenían ahí las serpientes. Y no sé si por aquel entonces podríamos decir que existieran en esa zona serpientes del tipo de la anaconda amazónica, pero imagínate que hubiera un espécimen de serpiente enorme que dice, bueno, a esto no lo podemos sacrificar, esto tiene que ser un dios. ¿Ok? Entonces, claro, cuando usas la palabra dragón, dices, uy, ¿esto dónde se está yendo la historia? Pero cuando ves que es la misma palabra que se usa para lo que es la palabra serpiente, dices, "Ah, bueno, pues pueden tener una serpiente allá, que es adoración, etcétera, etcétera, y este va y la revienta, ¿no? Ujú. Y para demostrar que si fuera un dios tendría un aura que no me permitiría a mí ir cerca y me destruiría al arrimarme en su lugar santo. Pero yo voy a ir a su lugar santo siendo una serpiente totalmente mortal y me la voy a cargar. Eso hace que esa es la eso es lo que colma el vaso de la paciencia y cómo acaba en el Pozo de los Leones. En el capítulo 6 nos dice que es por lo de la oración. Posiblemente, pues diferentes tradiciones te lo cuentan de una manera, puede que haya una combinación de todo, puede que, o lo que sea, ¿no? El caso es que acaba ahí. Ahora, con Habacuc agarrado de los pelos, ¿ok? Y llevado hasta allá. Existe a ver si doy en Ezequiel, y seguramente que no voy a acertar ahora el capítulo tampoco con Ezequiel, pero Ezequiel tiene una visión en la cual es agarrado de los pelos también. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Entonces, es agarrado de los pelos y allá donde está él en Babilonia es llevado al templo y ve las cosas que están haciendo y la adoración que está haciendo, etcétera. La adoración es al sol que están haciendo y los cultos paganos o paganos, fuera de, digamos, de las normativas judías que tenían que hacer, etcétera, etcétera. Y es llevado precisamente levantado de los pelos. Entonces, ese levantamiento de los pelos es lo que se conoce como si una persona está en una especie de trance, ¿ok? O si quieres un término ci- más científico es lo que se llama el sleep paralysis o parálisis del sueño, cuando el cuerpo ya está inmóvil porque estás entrando en el sueño, pero sin embargo tu mente todavía está medio consciente. Entonces, en lugar de ir a la misma velocidad al sueño en el cual tú entras en el sueño con tu mente, el cuerpo se te ha paralizado ya, está totalmente paralizado, pero tú todavía estás consciente. Y es, por ejemplo, aquellos que tienen eh, eh, lo que se conoce como experiencias fuera del cuerpo, Ujú. ¿no? Es en ese momento en el cual ellos salen de su cuerpo, se van a tomar, dan una vuelta a la casa, vuelven a la habitación y se ven a ellos mismos dormidos. ¿No? Y cuando lo practican mucho, pues después de verse ellos dormidos, pues luego salen por la ventana, se van por la plaza del pueblo, se van a las pirámides de Egipto y se van a otros planetas, etcétera, etcétera. Eso es el efecto del parálisis del sueño. Entonces, se dice que hay una especie de pelo de plata que une o de hilo de plata que une a lo que es al cuerpo físico con ese trance en el cual la persona entra cuando está en, en un desfase, la parálisis del sueño, con la mente que no se ha quedado dormida. Entonces hay una sensación de separación. Y esa sensación de separación que ocurre natural en muchas personas ocurre natural. eh, Otras personas se entrenan y van a la India para entrenarse para que ocurra. Otros se meten algún tipo de sustancia para que ocurra, ¿no? ¿Dónde estuviste? Ujú. Estuve en Marte. Me comí unos champiñones, unos mushrooms, me comí unos mushrooms, unos champiñones y estuve en Marte. O no, o entré al lugar santo. Entré al lugar santo. Entonces, hay personas que eso le ocurre natural. ¿No? ¿Qué? Tenemos de hecho un estudio que hablamos de veo gente muerta y ahí lo explicamos, a los que no lo hayan visto, veo gente muerta. Explicamos lo que es el parálisis del sueño y esa sensación en la cual tu mente todavía no se ha quedado dormida y entonces le estás diciendo, sientes como que alguien te está apretando,
sientes que no te puedes mover, sientes que alguien está encima tuyo, que tienes una fuerza encima tuyo, etcétera. Y en realidad lo que ocurre es que tu cuerpo está paralizado y tu mente sigue activa, por eso que psicodélicos, cierto tipo de drogas, etcétera, inducciones. Y no nos olvidemos de que incluso en la antigua Israel, ¿ok? En la antigua Israel santa, los profetas se inducían con productos para entrar en visiones. Por Entonces, eso cuando fue que te tú, dije lo del templo, por eso fue que te dije lo del lugar santo. efectivamente, Se ha efectivamente, estaban comprobado en que el en el lugar santo. incienso, dentro del incienso, habían productos de marihuana y todo ese tipo de hierbas, man, que eran Efectivamente. alucinógenos. Bueno, el incienso dentro del templo, evidentemente, y el aceite de unción de los sacerdotes tenían la caña, la caña, ¿cómo le llamaban? La caña no sé cuánto, que es precisamente la sativa, que es la marihuana. Entonces, claro, o sea, si estás ahí con el botafumeiro, estás con el botafumeiro ahí, con el humo por aquí para arriba, no, dentro de poco vas a entrar en el lugar santísimo. Entonces, Vas a lo que ver la ocurre es chequina y todo el mundo prepara. Entonces, esa expresión de agarrado de los pelos es una expresión que se usaba precisamente por la inducción. Científicamente sería una inducción mental a través de una puerta de entrada a ese estado, y la puerta de entrada es la parálisis del sueño. Entonces, el cuerpo está en parálisis del sueño, pero tu mente sigue activa. Entonces te permite como, ¡vum!, como despegarte. Entonces, esa despegarte es descrito como agarrado de los pelos y sacado. Entonces ya sabemos cómo de Babilonia Ezequiel llega a Jerusalén. Entonces, como yo leí esa misma expresión ahora aquí con Habacuc, lo primero que me vino a la cabeza fue precisamente que Habacuc fue llevado en visión, o fue llevado en una especie de, en la nueva era lo llaman viaje astral. Ujú. ¿No? En una viaje astral. Entonces, si el otro estaba también en la parálisis del sueño, pues igual se hablaron el uno al otro, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿ok? Eh, O si no, simplemente la versión de Habacuc. Simplemente la Pero, versión de Habacuc que dice, bueno, pues sí, ya le vi a Daniel, está bien, ¿eh? No se la ha comido los leones. pero Habacuc, la comida que le llevó Habacuc no era astral, o sea, era real. Mira, hay una cosa interesante y es que te das cuenta, por ejemplo, la persona que, o las personas que escriben la historia, el objetivo no era contar una historia real, ni contar una historia verídica con todos los detalles, pelos y señales, sino Ujú, era poner, insertar ciertas enseñanzas en toda la historia. Por ejemplo, cuando tú lees acá y tú dices, ellos le echaron, verso 31, ellos lo echaron a un foso lleno de leones, dice, lleno de leones, donde permaneció 6 días. O sea, supuestamente Daniel estuvo 6 días dentro del foso. Y en el foso habían 7 leones. Ya tuve dos numerologías, seis, ujú, 7. Y luego dice, en el foso habían 7 leones, a los cuales cada día le echaban 2 hombres, 2 ovejas, suman 4, otra numerología. Y dice, y ese día, y tú dices, ¿qué día? El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, porque estuvo 6 días, y nada más que ujú, dice, y ese día. No le echaron comida para que tuvieran hambre. Y entonces los demás días sí le siguieron echando los 2 hombres mientras estaba Daniel ahí. Entonces, ujú, tú ves, hay cosas que no coinciden, que no están ahí del todo como exactas, están fuera del lugar. Pero es que ujú, el que le escribe o las personas que le escriben no estaba pendiente de eso. El objetivo era darte números que significaban cosas para ellos, 7, 6, 2, 2 pares, 4. Luego, el hecho de que Dios trae un profeta muy conocido en aquel tiempo que era Habacuc, que había predecido la destrucción de Babilonia, y entonces Dios lo trae a Habacuc como un emisario de él para alimentar a Daniel. Entonces, Daniel estuvo 6 días supuestamente dentro del foso, Habacuc en un solo día. ujú. Yo no sé qué es lo que le habrá dado a comer, pero que me lo dio a mí también, porque le duró 6 días la comida en el estómago sin pedir más nada. O sea, era una torta de proteína que eso era tremendo. Le quitó el hambre por 6 días, a mí que me la den igual, que me digan dónde comprarla. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ves? Que la idea del escritor no es hacerle sentido,
sino transmitir un mensaje. Y es que Cierto. Dios se hace cargo de sus hijos, que Dios cuida o protege a sus hijos cuando están en medio de problemas, como Daniel en el foso de los leones. Si tiene que traer a alguien de los pelos o en una visión astral, lo que sea, y traértelo para alimentarte, lo va a hacer. Ese tipo de cosas era la idea de los Claro, escritores, ¿me entiendes? El escribir esto, no ser claro, exacto a la hora de hablar. claro, claro, efectivamente, efectivamente. Una de las conclusiones, cuidado con los sacerdotes, no los enojen, porque igual os tiran al Pozo de los Leones o al Lago de Fuego. Ajá. ¿Ah? Porque si enojas al Inquisidor Real del Reino de España en la Edad Media, pues vas al fuego. Si enojas según qué líderes religiosos, pues vas al fuego. Cuidado con enojarlos porque, pues eso, vas al Pozo de los Leones. Es una de las cosas. Pero al mismo tiempo, fijaros que las trampas o los engaños también están siendo expuestos en el capítulo 14. Bueno, estoy mirando aquí la hora, Alex. Ya llevamos ya como más de 1 hora y cuarto, una cosa así. ¿Qué te parece si lo dejamos por aquí? Y a nuestros amigos les damos la oportunidad también de hacer algún comentario, alguna reflexión. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos a ver si contamos aquí.